blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Qué son esas? Componentes ¿Qué de la son los sangre. glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas? Son los elementos formos de las células sanguíneas. Entonces, el hemograma es un examen de sangre que estudia las células sanguíneas, nada más. Y al estudiar las células sanguíneas, nos damos una idea de cada una de las funciones de estas células en todo el organismo. Por ejemplo, si vemos que hay una baja de glóbulos rojos, ¿qué cosa es eso? Anemia. Anemia. ¿Cómo se llama la disminución de glóbulos rojos? No. Eritro. Una anemia, ¿cierto? Lo que trae todo es una serie de signos y síntomas por la que el paciente puede estar pasando y podemos conocer a partir de eso. Existen también, si están elevados los glóbulos blancos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando están elevados los glóbulos blancos? Leucopenia. ¿Cómo se llama cuando los glóbulos blancos están aumentados? ¿Ah? No te escuché. ¿Qué cosa hay? Leucopenia. ¿Cómo se llama cuando están aumentados los glóbulos blancos? Leucopenia. Preguntas elementales. Leucopenia. Leucopenia. Vamos a estudiar, lean, cada larga del examen. Preguntas elementales. ¿Cómo se llama entonces el aumento de los glóbulos blancos? ¿Ah? Leucocitosis. Ya. Leucocitosis es aumento de glóbulos blancos en general, o sea, que tiene más de 10.000 células por milímetro cúbico. Y generalmente los glóbulos blancos están aumentados en qué patología? Infecciones. ¿De qué tipo? En una infección aguda, ¿quién está aumentado? Neutrófilos. Vemos que los leucocitos, hay varios tipos de leucocitos. ¿Cuáles son los que intervienen en infección aguda? Neutrófilos. 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 ¿Cómo se llama cuando están aumentados los neutrófilos? Neutrofilo. Bien. Entonces, en una infección aguda va a haber una leucocitosis con neutrofilo. Predominan de los neutrófilos. En una infección crónica puede haber una leucocitosis con una. ¿Cuáles son los que intervienen en la infección crónica? Monocitos. ¿Qué tipo de leucocitos? Linfocitos. ¿Pero qué tipo de leucocitos? Los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, en una infección crónica va a haber una linfocitosis, un aumento de los linfocitos. Entonces, hemos visto el hemograma, el hematocrito, la hemoglobina, que son complementarios al hemograma para determinar la anemia y tipos de anemia, sobre todo utilizando también los índices eritrocitarios, ¿no? Que van a medir el tamaño, el peso, el color de cada hematía para determinar de acuerdo a eso los tipos de anemia que existen desde el punto de vista de características celulares. Entonces hemos visto también los exámenes bioquímicos. ¿Qué miden los exámenes bioquímicos? ¿Qué se ve, qué se estudia en nuestros tiempos? Un estudio bioquímico de sangre, un examen bioquímico. ¿Qué vemos en un examen bioquímico? Su nombre indica elementos bioquímicos. ¿Qué cosa hay? ¿Qué elementos bioquímicos hay en la sangre? Díganme uno, a ver. Glucosa, ya. Otro. ¿Qué otro elemento hay en la sangre? Glucosa, nada más. No hay otra más. O sea, la sangre tiene más que leucocitos, eritrocitos, plaquetas y glucosa, ¿no? Colesterol.
colesterol. Todos los elementos bioquímicos hay cientos de elementos bioquímicos que pueden estudiar en sangre. Pero dentro de los exámenes hay algunos que son los perfiles de glicemilación, los perfiles hepáticos, perfiles renales, perfiles tiroideos, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, electrolitos, triglicéridos, colesterol, etc. Entonces, hay una serie de elementos bioquímicos que están en sangre, pero que, de acuerdo a lo que nosotros solicitemos, es de acuerdo a la patología que estamos tratando de buscar. Bien, entonces, aparte de los exámenes de sangre, también existe otro examen complementario que es de rutina, que se usa siempre, casi siempre, en una consulta médica, no le van a hacer su hemograma y su examen de orina, por si acaso, para ver cómo está funcionando metabólicamente el paciente o para descartar también algún tipo de infección urinaria. Entonces, el examen de orina es otro examen complementario de rutina, que nos sirve para evaluar la función metabólica y renal también del paciente. Entonces, el examen de orina son de dos tipos que se hacen. Podemos hacer un examen de orina completo, que es el examen de rutina que hacemos siempre, que se toma a partir de la primera orina de la mañana, un frasquito y lo llevan al laboratorio. Y el otro es el examen total de 24 horas. Ese no lo utilizamos nosotros mucho porque es más que todo, por decir así, más especializado, que lo usan cuando un paciente está hospitalizado o cuando el nefrólogo ya quiere ver alguna patología más específica renal. Entonces el paciente va orinando y va recolectando su orina en un cajón, en un recipiente grande, donde deposita la orina de todo el día y eso lo lleva después al laboratorio. Eso normalmente no lo usamos. Nosotros hacemos una toma de muestra de orina, generalmente la primera orina a levantarse y eso lo llevas al laboratorio para hacer el estudio. Ese examen de orina complejo, que es el que más se utiliza, tiene tres partes: un examen físico, un examen bioquímico y un examen microscópico. Es decir, se le van a dar las características físicas de la orina, las características bioquímicas y el sedimento o contenido sólido que pueda tener la orina. En el examen de orina completo, como decíamos, hay que ver en el examen físico las características normales físicas de la orina: densidad, color, pH, fluidez y olor. ¿Cuáles son las características normales de la orina? Una densidad, lógico, tiene que ser mayor que el agua, ¿no? El agua, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua. ¿Se acuerdan cuál es la densidad del agua? Eso llevamos al final, no sé. La densidad del agua es 1000, ¿cierto? Entonces, es un poquito más denso que el agua, ¿no? Tiene contenido. El pH es un pH realmente neutro, ligeramente ácido. El color es ámbar, un amarillo ámbar, es transparente y tiene un color sui generis. Esto quiere decir sui generis de su género, o sea, característico. Tiene un color característico. Entonces la orina tiene un color característico. Y esas son las características normales al examen químico, al examen físico. Es decir, como tú ves, la orina la ves transparente, la ves de color, una densidad y el pH. Entonces el pH de la orina puede ser alcalina o ácida, porque tiene menor de 7 o mayor de 7. Y esto va a estar en relación muchas veces a la dieta que uno tenga. Si el paciente come bastantes vegetales, frutas, entonces va a tener una orina alcalina. Y si por el contrario
tu dieta es rica en proteínas, en carnes, va a tener una orina ácida, ¿no? De acuerdo a cómo se metabolizan los alimentos. También hay medicamentos que pueden hacer variar el pH de la orina. También si hay algún tipo de infección, ¿no? Una infección por proteo, por pseudomonas para la carina y una infección por Escherichia coli para la orina ácida. Entonces, ya desde el examen físico de la orina ya se va teniendo algunas variaciones que nos pueden ir derivando hacia algún tipo de patología. Igualmente, el color y la turbidez van a variar en una orina. Hay un punto de que es uno amarillo ámbar, normal. Pero muchas veces es un cálido, casi transparente. Cuando es muy transparente, es una orina muy diluida. Es decir, que pues está de repente orinando mucho. O de repente, por el contrario, es un amarillo un poco más oscuro, casi anaranjado, porque una orina muy concentrada, el paciente está orinando menos, tomando menos líquidos, por ejemplo, una deshidratación o fiebre. Si existen amarillos medios verdosos, medios pardos, puede ser que haya un problema hepático, un problema de hepatitis, de ahí mayor cantidad de bilirrubina y por lo tanto la orina es una amarilla un poco más amarilla, menos verdosa. Puede ser un color lechoso, muy turbio, sobre todo cuando existe grasa o hay muchas células o bacterias, una infección bacteriana o la comida es muy rica en grasas, o la turbidez. Hay mucho que el paciente, recuerdo que la examen de orina normalmente es transparente, pero cuando está turbio porque hay algún contenido de cosas que están alteradas por su composición. Entonces puede haber, por ejemplo, glóbulo rojo, puede haber leucocitos, puede haber pus, grasa, hemos dicho, cristales, pueden haber contaminación fecal, o contaminación de cualquier otra cosa. Creo que ya no la hace transparente, sino entonces, la carga de coloración lo más notable es que hay una coloración rojiza o roja de la sangre, y generalmente se llama hematuria. Significa que hay sangre o glóbulos rojos o hemoglobina en la orina. Entonces se ve rojo, eso está generalmente a lo mejor de los vamos a conversar afuera esta idea. Infecciones, cáncer, cálculos renales o contaminación menstrual. Puede ser que a la hora que toman la vida contaminan sangre, entonces puede dar un color rojo, etc. Y puede ser por orina. Entonces, la coloración roja indica presencia de sangre o elementos sanguíneos en orina, que no debería de tener. Puede haber un blanco turbio, como ya hemos dicho, en el caso de piúrica, es decir, pus en orina. Bacterias y células que van a tomar pus en orina se llama piúrica. Normalmente por infección. El amarillo intenso o pardo, en el caso de hepatitis, en un momento de bilirrubina. Hay un medicamento que se llama piridin, para alguna infección urinaria y orina anaranjada por la coloración de este medicamento. O otro medicamento que se llama en general, que puede dar el reporte del paciente verde, o una orina negra.
el examen de orina el aspecto físico, ¿no? Las características físicas de la orina. El color, sobre todo, la turbidez, la transparencia, la densidad y el olor. También existe un examen bioquímico, es decir, de elementos bioquímicos que pueden estar o que no deberían estar presentes en la orina. Nosotros sabemos que la orina, el nefrón, sirve para filtrar elementos que tienen que ser eliminados por la orina. Pero hay otros elementos que son reabsorbidos y vueltos a la circulación, ¿no? Por ejemplo, la glucosa o la proteína, que son elementos que se necesitan para producir energía. Entonces el cuerpo no puede estar eliminando proteínas o cosas que no sirven para el trabajo metabólico normal. Solamente los elimina cuando hay un exceso de sangre o cuando el glomérulo no filtra bien. Entonces, hay elementos que deben estar o que pueden estar en orina cuando están muy elevados en sangre o está filtrando mal el riñón. Puede haber, por ejemplo, glucosa, que se llama glucosuria. En este caso va a haber glucosa con glucosuria, ¿en qué caso va a haber? Generalmente cuando hay hiperglucemia, es decir, cuando el azúcar, la glucosa está muy alta en la sangre, hay una hiperglucemia, una diabetes, el cuerpo trata de eliminar esa glucosa y va a estar presente en la orina. Es típico de la diabetes. Pero también puede haber que se pierde glucosa a la orina, no, en el caso, por ejemplo, del embarazo o una enfermedad renal, cuando existe una falla en la reabsorción de glucosa, ¿no? Hemos dicho, lo que va a estar presente en la orina anormalmente es porque existe mucho en sangre y el cuerpo trata de eliminarlo, o porque el mismo riñón no está filtrando bien, no está fallando. Puede haber cuerpos cetónicos, que se llama cetonuria, albúmina, bilirrubina, entonces todos estos elementos normalmente no deben haber en la orina, pero cuando están presentes indican patología, un tipo de enfermedad. Hay que ver qué enfermedades pueden presentar glucosuria, cetonuria, bilirrubinuria o hemoglobina. Cetonuria es decir, en presencia de elementos de cuerpos cetónicos en la orina. Esto no debería haber. Seguramente se va de diabetes o en estados fetiles, agudos, no tóxicos. Igualmente las proteínas. No debe haber proteínas en la orina. Cuando hay, se llama proteinuria, que debe realmente a que el riñón no está funcionando adecuadamente. O ya sea por embarazo, ejercicio, o como les decía, por enfermedad sistémica o patología renal. No filtra bien el cerebro y elimina proteínas. Generalmente se da en infecciones o en fallas renales, insuficiencia renal. Síndrome nefrótico, glomerulonefritis, infecciones de vías urinarias bajas, uretra, vejiga, próstata, o enfermedades sistémicas como fiebre, hipertensión. Entonces existen elementos o características físicas normales de la orina que cuando están alteradas nos indican algún tipo de patología. Igualmente, cuando existen elementos bioquímicos presentes en la orina, también
también nos están indicando algún tipo de patrón. La otra parte del examen de orina completo habíamos dicho que era el sedimento. El sedimento no es más que el estudio microscópico de esas, para ver qué elementos sólidos hay en la orina. Estos pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, generalmente del tracto urinario, cilindros, cristales, bacterias. Y esto se va a ver a nivel de microscopio. Habíamos dicho que la presencia de martínez o de sangre en la orina se denomina hematuria. La presencia de leucocitos o pus y urea. Esos son principalmente las dos grandes características alteradas del sedimento Entonces, cuando hay piuria o leucocituria, indica infección. Esta infección puede ser una pielonefritis o cualquier enfermedad o cualquier infección de las vías urinarias, ya sea desde la parte renal hasta la uretra. De las vías urinarias renal, pelvis, uretra, vejiga, uretra, etc. Igual, entonces pueden haber presencia de leucocitos y de células del tracto, células epiteliales del tracto sanguíneo. También puede haber cristales. Los cristales generalmente son cristales de uratos, de oxalatos, de ácido úrico, que son típicos que pueden haber en la orina, generalmente por problemas de tipo de la dieta o algún tipo de enfermedad. Los uratos de ácido úrico pueden ser, no necesariamente indican un traumatológico, pero se puede dar en la boca o una necesidad crónica. Y los oxalatos están en relación claramente sí a lo que es la dieta. Por ejemplo, cuando ya alguien sufre de cálculos renales, ¿no? Cálculos renales van a hacer de que se produzcan, se vean en la orina cristales, generalmente de tipo oxalatos. Estos oxalatos muchas veces son propios de la dieta rica en tomate. El tomate tiene mucho oxalato. Entonces, por eso los que sufren de cálculos renales les prohíben que coman mucho tomate, mucho oxalato. Los cilindros también son otras estructuras de tipo proteínico. Muchas veces se queda algo de proteína en los túbulos renales y estos son eliminados. Toman la forma del túbulo renal y se van a ver en el segmento de los cilindros. Existen diferentes tipos de cilindros de acuerdo a su composición, gallino, granulosos, serios, pero generalmente no tienen mayor implicancia clínica. Solamente que se favorece cuando hay una
Por ejemplo, si yo veo que están aumentados los leucocitos en el examen de sangre, yo leo, es una leucocitosis. Pero están aumentados los neutrófilos con neutrofilia. Leucocitosis con neutrofilia. Eso es lo que estoy leyendo. ¿Cómo lo interpreto? Ya sabemos qué patología produce una neutrofilia y una leucocitosis. ¿Qué produce eso? ¿Hemos hablado? ¿Qué produce una leucocitosis o neutrofilia? Infección aguda. Una infección aguda. O sea, entonces, mi interpretación es infección aguda. Yo leo leucocitosis y neutrofilia, interpreto infección aguda. Esa es la diferencia entre una lectura y una interpretación del examen. Cuando tú interpretas el examen, es decir, estás relacionando lo que estás viendo con alguna patología clínica. Igual pasa con la vida. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, glucosuria. Entonces, estamos leyendo un examen con glucosuria. ¿Qué produce glucosuria? Normalmente, la diabetes. Entonces, yo leo glucosuria, interpreto diabetes. Eso es una diferencia entre más o menos leer y interpretar el examen. Tú interpretas el examen cuando lo que estás viendo lo relacionas con alguna enfermedad que pueda pues normalmente en el examen bioquímico no debe haber ninguno de estos elementos en cuenta. Y si hay, se va a marcar con cantidades de cruces. Si hay mucha glucosa, le vamos a poner 3 cruces. ¿No? Si hay algunas células en el sedimento, le vamos a poner 2, 3, acá podríamos ir normal, pero si le ponen 200, entonces hay una infección fácil. Entonces, la interpretación está en relación a la patología que puede estar presentando, la alteración que vemos en el examen. Esto de acá es un examen de orina completo, un examen general de orina, como digo, es una muestra de orina que se envía a la entonces, el examen de orina va a permitir evaluar generalmente lo que es la función renal y algunas enfermedades de tipo sistémico. Nosotros sabemos que a nivel de nefrones, va a haber 3 tipos de función: la filtración, la adaptación y la secreción. Llegan todos los elementos al riñón, lo filtra y dice una cosa lo eliminamos y otra cosa lo absorbemos. Algunos
podemos evaluar la función renal para derivarla al especialista mediante un examen de orina y un examen de sangre. Son los exámenes de rutina que se dan para ver si hay alguna enfermedad sistémica